Y doctor, sí se ve. Ya vamos a evaluación, nos quedamos. Ya, ahora sí, ¿no? Está claro. A ver, miren ustedes lo siguiente, a ver, como un resumen de evaluación. Acá tienen las entradas. Las entradas viene a ser el input, lo que es el recurso humano, el presupuesto, los equipos médicos, los reactivos, los insumos, todo eso son entradas. Y luego acá tienen los procesos. Y luego tienen el producto, que es la salida, el resultado, ¿no? El servicio. Vean ustedes cómo las entradas, que es, digamos, los recursos financieros, el presupuesto, los trabajadores, los reactivos, es el input. Y la salida es el output, el producto. Y al centro tienen los procesos, donde planifican, organizan, dirigen y controlan. Entonces, si yo quiero acá controlar al recurso humano, respuesta en 3 segundos. ¿Qué herramienta de control utilizo para ver si están capacitados, ver su desempeño del recurso humano? ¿Cómo se llama? ¿Quién responde? Empieza con S. Supervisión. 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 Y si yo quiero ver cómo están los procesos, ¿cómo le llamamos? La herramienta. Evaluación. No, la herramienta para controlar los procesos. Empieza con M. Monitoreo. ¿Ya? Y el producto, la salida, viene a ser la evaluación. Entonces, en el control, ustedes están controlando las entradas, sobre todo lo más importante es el trabajador, pues con la supervisión, los procesos con el monitoreo y la salida, el producto con la evaluación. Recuerden que el otro martes es el examen. Entonces ya deben estar, ya tienen todo fin de semana para leer, ¿ya? El examen entra hasta acá, hasta el examen de evaluación, indicador, ¿ya? El examen es el otro martes, ¿ya? La doctora Bambaré me ha dicho que el lunes toma ella y yo tendré que tomar el martes. Entonces, miren ustedes, en un plan operativo tengo objetivos, hay actividades y recursos donde ahí lo controlo con los procesos, ¿no? Esos procesos lo controlo con el monitoreo, el resultado, el impacto con la evaluación. ¿Qué objetivo voy a evaluar? Por ejemplo, disminuir la mortalidad materna. ¿Qué proceso voy a evaluar? La atención a la gestante en la sala de partos. ¿Cómo lo voy a evaluar? ¿Qué voy a supervisar? Al trabajador. ¿Qué resultados viene a ser la evaluación, no? El monitoreo y la evaluación no es lo mismo. No es lo mismo. La evaluación mide qué cosa? El objetivo, el cumplimiento del objetivo. El objetivo es el resultado que yo quiero. Mi objetivo es clasificar al mundial. Ya, pues, ¿cuál va a ser el resultado? El objetivo es el resultado que yo quiero. ¿Qué quiero? Clasificar al mundial. El objetivo es disminuir la muerte materna en el año 2024. El resultado es disminuir la muerte materna. Entonces, en la evaluación yo veo resultados, es decir, cumplimiento de objetivo general, objetivos específicos. Pero el monitoreo, hemos dicho que es el conjunto de actividades, los procesos. El conjunto de actividades se llaman procesos. Y el monitoreo, ¿cómo controlo a los procesos? Con el monitoreo, vale la redundancia. Y hemos dicho que las actividades coordinadas, articuladas, se llaman procesos. ¿Cómo controlo ese conjunto de actividades llamado proceso? A través del monitoreo. Y muchas veces yo necesito indicadores. Entonces, en el control, una cosa es evaluar, que es el resultado, cumplir los objetivos y metas, y otra cosa son los procesos. Los procesos los controlo con el monitoreo. Pero la supervisión, ¿en qué diferenciamos de la auditoría? La supervisión mide el desempeño del trabajador. Los trabajadores que laboran en una posta, en un hospital, en una clínica, hay que ver cómo están sus conocimientos, su experiencia, su performance, cómo se desempeña. Es importante por eso la supervisión, porque si un trabajador no está muy capacitado, yo tengo que capacitarlo, ¿no es cierto? Capacitarlo, un programa de capacitación.
Entonces, ¿cómo me doy cuenta cuánto sabe un trabajador de su tema, de su profesión? A través de la supervisión. Y la auditoría es un control, pero la auditoría son resultados de la información financiera de acuerdo a la legalidad. La auditoría va a ver, la auditoría es un control que hace la Contraloría. ¿Qué controla la Contraloría? ¿Qué controla a través de la auditoría? Controla el cumplimiento de la normatividad, el buen uso del presupuesto de acuerdo a la legalidad. Entonces es un control, pero es diferente, ¿no? Mientras que supervisión, monitoreo es para mejorar la gestión, la auditoría va a ver si hay problemas en la gestión, si la gestión cumplió la legalidad en el uso del presupuesto, en utilizar las finanzas, o hizo una ilegalidad, ¿no? Una colusión, ¿no? Algo penal a veces, ¿no? Auditoría. Entonces, el objetivo general necesita objetivos específicos para cumplirlos. Y cada objetivo específico salen varias actividades. Y en esas actividades necesita recursos para cumplir una actividad, una capacitación sobre el dengue. Necesito computadora, dinero, personal que va a dar la charla, infraestructura, donde lo voy a dictar, el auditorio. Entonces, el objetivo general, ¿yo cómo me doy cuenta de su cumplimiento? A través de la evaluación, ¿no es cierto? La evaluación. Los objetivos específicos a través también de la evaluación. Pero las actividades originan los procesos. Entonces, para controlar los procesos, es decir, proceso es el conjunto de actividades, necesito el monitoreo. Y si yo voy a evaluar los insumos, sobre todo el recurso humano, hago la supervisión, el trabajador. La evaluación se hace de acuerdo a los niveles, ¿no? Hay nivel superior, medio o inferior, ¿no? El nivel superior, los que evalúan a nivel superior, los estratégicos, el ministro, por ejemplo, el rector, son evaluaciones a largo plazo, son estratégicas, ¿no? Entonces, las autoridades de mayor rango hacen una evaluación de tipo estratégica. Pero hay autoridades de menos complejidad que hacen evaluaciones de tipo táctica, ¿no? De tipo táctica. Y los jefes de menos jerarquía hacen la evaluación de tipo operacional. Entonces hay evaluación por niveles: estratégica, táctica, operacional. 3 niveles de evaluación: la evaluación estratégica, la evaluación táctica y la evaluación operacional. Entonces, lo que hemos hecho esta semana es control de la gestión. ¿Qué cosa es control de la gestión? Es el acto de emitir un juicio de valor. Yo estoy comparando lo que he observado, un patrón de referencia, voy a analizar y veo qué diferencias hay para, digamos, tomar medidas correctivas. Yo estoy comparando que he observado que la mortalidad materna ahorita está en 150 por 100.000 nacidos vivos, pero el patrón de referencia que debe ser menos de 100. Yo estoy comparando que las infecciones intrahospitalarias en el Hospital Loaiza es de 10, pero mi patrón de referencia que debe ser menos de 7. O sea, tengo que seguir mejorando. De repente yo observo que mi infecciones intrahospitalarias en el Hospital Cardión del Callao es 5%, y el estándar, el patrón de referencia es 7%. Es decir, lo que yo he hecho es, al comparar, ver que ya 5% y lo normal es menos de 7, al tener 5%, estoy teniendo pocas infecciones intrahospitalarias. Entonces la evaluación es comparar, ¿no? Comparar. Hay monitoreo, supervisión y evaluación. El monitoreo ve sobre la marcha, de manera periódica, cada 10, cada 15 días, ve las acciones, las actividades, los procesos, ¿no? Para corregir. Entonces el monitoreo controla los procesos, es decir, el conjunto de actividades, hay que ver cómo están y sobre la marcha, pues, comenzar a corregirla, ¿no? Mientras que la supervisión es un proceso técnico que ve el desarrollo de las personas para tomar decisiones, para mejorar la calidad. El supervisor va a ver cómo está el trabajador, o sea, el supervisado. Y si el supervisor ve que el supervisado le falta conocimientos, le falta, digamos, actualizar en ciertos temas en salud, pues tiene que hacer un proceso de enseñanza-aprendizaje. No lo tiene que despedir, tiene que capacitarlo, ¿no? ¿Qué cosas? ¿Cómo se ha dado cuenta que le faltaba más conocimiento? A través de la supervisión. ¿Cómo me doy cuenta que hay actividades críticas, que no están articulados, están fallando las actividades, es decir, los procesos? A través del monitoreo.
Y la evaluación es para ver el impacto sobre los resultados, ¿no es cierto? Si yo quiero saber si ya disminuyó la mortalidad materna, si quiero saber que ya hay, digamos, menos anemia en la población, ese impacto solamente me voy a dar cuenta con la evaluación. Evaluación nomás es el que me va a permitir ver el impacto, ¿no? El cumplimiento de los objetivos. Pero para que la evaluación exista impacto, yo haya cumplido objetivos y metas, tengo que estar supervisando para poder capacitar a las personas, tengo que estar monitoreando porque los procesos es el conjunto de actividades. Buenos procesos, buenos resultados. Malos procesos, malos resultados. ¿Cómo controlo los procesos? A través del monitoreo. Entonces acá tienen al jefe, ustedes están de jefe. Aquí estoy exagerando, está buscando, ¿no? El inspector está buscando dónde está el malcriado, el bandido, ¿no? Lo está buscando. Entonces el jefe está supervisando y está viendo que el trabajador está en la emergencia en su consultorio. Él es el supervisor y los que trabajamos somos los supervisados. El supervisor, ¿cómo supervisa? A través de una entrevista, intercambia información, quiere saber sus habilidades y destrezas. Y necesita una buena comunicación, pues, ¿no? Una supervisión democrática con el supervisado. El supervisado, para aprender más, necesita un proceso de enseñanza-aprendizaje, educación continua. Entonces, la supervisión me va a hacer que el trabajador se capacite más, tenga más conocimiento, tome mejores decisiones, porque ya tiene más información. Gracias a la supervisión me estoy dando cuenta que está muy bien. Ahora, si está mal, pues a través de la supervisión me di cuenta que está mal, tengo que programarlo para enseñarle, capacitarlo, pues, ¿no? Y mire, la evaluación, monitoreo y supervisión desde el punto de vista del objetivo, sujeto de aplicación, método, instrumentos y resultados. ¿Cuál es la diferencia entre evaluación, monitoreo y supervisión? ¿Cuál es la diferencia? Muy bien, empezamos con la pregunta. Aquellos que no les he con a ver, llegó Adriana Silva. Carlos Palomino. Doctor, Carlos, ¿quién? Palomino. Carlos Palomino, doctor. Carlos Palomino. ¿Está Carlos Caira? Sí, doctor, buenas tardes. Aquí estoy. Muy bien. A los dos Carlos. Primero empezamos con Carlos Palomino. Carlos, ¿para qué sirve la evaluación? La evaluación sirve para evaluar los resultados, doctor. Resultados. El otro Carlos, ¿para qué sirve el monitoreo? Para tener el control, doctor. No, ya sé, todos son control, pero ¿qué controla pues en el monitoreo? A mi nombre y apellido completo. Ya lo he dicho ahora varias veces. Las Ah, acciones de control administrativo. no, no. A ver, María Vilches. Escuchen, Carlos, ¿qué dice? María no está Vilches. Marco Segura. Sí, doctor. Buenas tardes. Marco Segura, ¿para qué sirve la supervisión? A ver, Melisa Hernández. No está Melisa. ¿Quién de ustedes sabe para qué sirve la supervisión? ¿Qué dijimos? ¿Para qué Para el sirve? desempeño de personal, doctor. Para mejorar el desempeño, la capacidad, los conocimientos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la evaluación? Conocer el avance, porque la evaluación no siempre tengo que hacer en diciembre, que es finalmente, ¿no? Si no lo puedo hacer en abril o lo puedo hacer en agosto, entonces puedo conocer también el avance del proceso. Ese es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del monitoreo? Observar periódicamente la marcha de las acciones, ¿no? Las actividades, detectar algo crítico para mejorarlo. ¿Y cuál es el objetivo de la supervisión? Ver las potencialidades del trabajador cuando está ejecutando sus actividades.
Entonces, el objetivo es diferente en la evaluación, monitoreo y supervisión. ¿Quiénes son los sujetos de aplicación para hacer la evaluación, monitoreo y supervisión? La evaluación y el monitoreo, ¿cuáles son los sujetos de aplicación? Yo evalúo los planes, los programas, los proyectos en salud. Yo monitoreo los planes, los programas y los proyectos. Entonces, PPPP, P de planes, P de programa, P de proyectos. Planes, programas y proyectos. Las 3P, yo voy a poder evaluarlas y voy a monitorearlas, ¿no es cierto? Monitorearlas. ¿Y cuál es el sujeto de aplicación de la supervisión? El personal de salud, el trabajador del establecimiento, ¿no? Entonces, una cosa es objetivo y una cosa es el sujeto de aplicación. Mientras que el sujeto de aplicación son los planes, programas y proyectos en salud, el sujeto de aplicación de la supervisión es el trabajador, ¿no es cierto? El personal de salud. ¿Y qué método voy a utilizar? Para la evaluación y el monitoreo, comparo lo que yo quería con lo que está sucediendo, ¿no? Y tengo un patrón de referencia también para ayudarme, ¿no? Entonces, ¿cuál es el patrón de referencia de las infecciones, de rendimiento médico, 4 pacientes por hora? Entonces, en el método de la evaluación y monitoreo es comparar. Mientras que el método de la supervisión es el proceso de enseñanza-aprendizaje, educación médica continua. Sería el método para la supervisión. ¿Qué instrumento van a utilizar en la evaluación y el monitoreo? Los indicadores, que después veremos, los indicadores. ¿Qué instrumento utilizan en la supervisión? Las guías de supervisión. Guías de supervisión. ¿Cuál es el resultado de la evaluación? No es lo mismo que el monitoreo y la supervisión. El resultado de la evaluación es ver cómo está la equidad, la eficiencia y la eficacia del servicio. Eficacia es conseguir el objetivo. Eficiencia es conseguir el objetivo gastando menos. Y la equidad es darle a aquel que se merece más. Equidad, no igualdad, equidad. Entonces, el resultado de la evaluación es ver la equidad, es ver la eficiencia y la eficacia. ¿Cuál es el resultado del monitoreo? Tengo que corregir aquella actividad que estaba mal, analizar las situaciones críticas detectadas. ¿Y cuál es el resultado de la supervisión? Me ayuda a mejorar la calidad, porque si la gente está capacitada, tiene más conocimiento, va a estar más motivado, la gente capacitada se va a equivocar menos, va a mejorar su calidad de atención. Entonces, el resultado de la evaluación es equidad, eficiencia, eficacia. El resultado del monitoreo es corregir las actividades críticas y el resultado de la supervisión es que se mejoró la calidad de atención gracias al que el personal se capacitó mejor. Qué interesante este PPT. Objetivo, sujeto de aplicación, método, instrumento, sí, resultado. Entonces acá tienen ya un resumen, miren todo lo que hemos conversado. La evaluación, monitoreo y supervisión. Yo estoy planificando. Esa planificación, o sea, metas, objetivos, ¿no es cierto? Estrategias, yo lo llevo a un documento y es una programación. Entonces, ¿dónde trabajo? En servicios de salud. Yo voy a controlar al recurso humano. Entonces, yo hago mi guía de observación. A través, digamos, de la supervisión, miren, he agarrado y es supervisión. Pero el conjunto de actividades, por ejemplo, la atención médica, la atención hospitalaria, el conjunto de actividades, yo controlo a través del monitoreo, porque eso se llama proceso. Y si yo quiero ver el resultado, una comunidad saludable, con menos cáncer, con menos hipertensión, voy a hacer la evaluación. Entonces vean ustedes, este PPT es el resumen de la hora de evaluación, supervisión y monitoreo. Miren ustedes, acá está todo lo que les hemos hablado. Si yo quiero ver si él conoce qué antibiótico le va a dar, porque él tiene una infección urinaria, digamos, fuerte, una pielonefritis, ¿no? Le va a usar ceftriaxona porque actúa sobre los gram negativos, ¿no? Entonces, yo lo mido a través de la guía de observación, los pasos que tiene que dar, ¿no es cierto? Los conocimientos. Pero si yo quiero ver las actividades, cómo ha sido la atención, pidió los resultados, ese conjunto de actividades se llama proceso, tengo que utilizar el monitoreo. Y si quiero saber el resultado, menos muerte materna, fueron eficaces,
Y la comunidad pues está libre de enfermedades, vida saludable. El resultado, el impacto, tengo que evaluar. Entonces acá tiene usted 3 instrumentos de control, supervisión, monitoreo y evaluación. Y en salud, acá tienen un resumen que es lo que tienen que utilizar. ¿Está claro? ¿Algo que no entendieron? O sea, que no se ha entendido. ¿Ah? Todo claro, doctor. Entonces Está ahora, claro, doctor. ahora vamos a hablar de indicadores, ¿ya? Indicadores. Indicadores en salud. Y ahí terminamos la clase. La clase se está grabando. Se- ¿Se ve? Sí se ve, doctor. Ya, ahora sí, hay bastante indicadores, ¿no? Es complejo porque imagínense en salud cuántos indicadores, pero tienen que manejar la parte más práctica que yo le elevo la voz, repito nuevamente, lo básico. Indicadores en salud. Los indicadores, ¿se acuerdan, don Avedian? Son de estructura, proceso sí, resultado. Estructura, proceso sí, producto y resultado es lo mismo, ¿ya? Estructura, proceso sí, productos o resultados. Y acá tienen un resumen de todos los indicadores. Por ejemplo, hay indicadores de estructura, accesibilidad. De todos los indicadores de estructura, aquí tienen que conocer los indicadores de accesibilidad. Económica, por ejemplo, no tengo plata y no tengo acceso, pues porque no tengo plata para irme a la posta. Ahora hay aseguramiento, muy bien, ahora sí puedo atenderme, pero hay una barrera del acceso, puede ser por falta de plata económica. Estoy lejos de mi posta o estoy en la selva y tengo que ir en canoa. Barrera geográfica. Otra barrera de acceso es la cultural, es decir, por mis ideas prefiero la comadrona, ¿no? O prefiero de repente el curandero o organizacional, es decir, tiempo de espera largo, no hay calidad de atención. Entonces, para mejorar el acceso, accesibilidad, tienen que saber si hay barreras económicas, geográficas, culturales y organizacionales. Y los indicadores de proceso y luego resultado. Los indicadores del proceso pueden ser de cantidad o de calidad. Indicadores de proceso de cantidad, porque hay de calidad. De cantidad es la producción, cobertura, la concentración, productividad, rendimiento. De acá, ¿cuál vemos más? Producción, vemos bastante rendimiento, ¿no? Producción, cobertura y rendimiento. Indicadores de cantidad, de proceso. ¿Cuáles son los indicadores de proceso de calidad? Tienen 3 tipos grandes de indicadores: capacidad de respuesta, excelencia técnica y calidad humana. Ahí tienen la capacidad de respuesta, ¿no? Por ejemplo, una atención integral, oportuna y continua. Capacidad de respuesta. Esa es calidad. Indicadores de calidad de atención, excelencia técnica, fiabilidad, profesionalidad, seguridad y credibilidad. De calidad humana, la cortesía, confidencialidad, comunicación y buena comprensión. Entonces son indicadores de proceso de cantidad y de calidad. Y los indicadores de resultados son de efecto, impacto, efecto, impacto. ¿Qué indicadores de resultado de efecto son? Incidencia y prevalencia de enfermedad. Incidencia de tuberculosis, prevalencia de tuberculosis. La incidencia y la prevalencia son indicadores de efecto, resultados, pero efecto. Y los resultados de impacto es la fecundidad y la mortalidad materna, la mortalidad fetal, mortalidad perinatal y mortalidad infantil. Entonces, indicadores de resultados son de 2 tipos: de efecto
impacto. Efecto es la incidencia y prevalencia. El impacto viene a ser fecundidad y mortalidad. Entonces, variables, aquellos, su nombre lo dice, que puede variar, puede modificarse. Y además de la variable debemos tener indicadores, ¿no? Que es digamos, la expresión operativa de la variable, los indicadores. Los criterios de síntesis es la eficacia, la eficiencia, la equidad y la efectividad. Entonces vamos a ver ahora indicadores de estructura. De estructura vía de disponibilidad, ¿se acuerdan? Y de accesibilidad, ¿no? Disponibilidad y accesibilidad. Disponibilidad significa cuántos recursos por la población a atender, disponibilidad. Cantidad de recursos sobre la cantidad de pacientes que voy a atender. Por ejemplo, si en el año 2022 en Ancash el inventario era 348 centros de salud o postas y la población es 234.000, yo divido el número de postas o centros de salud sobre la población por 1.000 y me sale 1.47. Significa entonces que tenemos, imagínense, para la población 1.47 establecimientos por 1.000 poblaciones. El acceso, ya hemos dicho que son accesos con barreras económicas, geográfica, cultural y organizacional, ¿no? Entonces, si tú ves que, por ejemplo, hay estas barreras, tienes que comenzar a modificar, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona no tiene acceso, no tiene la posibilidad de ser atendido en una posta, en un centro de salud, si, por ejemplo, no tengo plata, porque la plata, lo económico es una barrera. O, por ejemplo, estoy muy distante de mi establecimiento a mi casa donde yo vivo, o hay ideas equivocadas, cultural o organizacional, tiempo de espera largo, mala calidad. Estas son barreras económicas, geográficas, culturales y organizacionales para el acceso. Pero además de lo que hemos hablado, esa es calidad, ¿no es cierto? Lo que hemos hablado son indicadores de estructura. ¿Cuáles son los indicadores de estructura? Tenemos de acceso y disponibilidad. Y los indicadores de estructura sobre calidad, calidad solamente son características nomás de mi estructura. Cómo está, digamos, el personal, también vestidito, los equipos tan limpios, son indicadores de calidad de la estructura. Entonces yo lo miro a través de una entrevista, o estoy observando, ¿no? Si el suelo está limpio, las paredes pintaditas, ¿no? Calidad de la estructura. Entonces, indicadores de estructura pueden ser disponibilidad, acceso o calidad de estructura. Pero hay indicadores de proceso y de resultados. ¿Cuáles son los indicadores de proceso? Los indicadores de proceso son de cantidad y son de calidad. Cantidad y calidad son indicadores de proceso. ¿Qué indicadores de cantidad, que son indicadores de proceso, conocen? Producción, cobertura, concentración, utilización, productividad, costos y beneficios. ¿Qué indicador de proceso de cantidad utilizamos más? La producción, la cobertura y la productividad. No usamos casi todos, sobre todo producción, cobertura y productividad. Indicadores de cantidad de proceso, porque hay indicadores de proceso de calidad. ¿Qué es producción? Es el número de productos. ¿Cuántos pacientes atendí? Atención. ¿Cuánto ha sido mis ingresos de dinero hoy día? ¿Cuántos medicamentos he recetado? ¿Cuántos análisis? ¿Cuántas placas? ¿Cuántas ecografías? Sí, hoy día era capacitación. Y ella me dijo, es más sí, buena gente. Me apoyó bastante. Porque todo lo que hablaba, no, yo no. He tenido que silenciar a Nicole. Ya, ahora sí. Entonces, miren ustedes, ¿cuántos consultas, cuántas operaciones es en producción? ¿Cuántos, digamos, medicamentos ha recetado esa producción? Es un indicador, ¿no? Por ejemplo, ayer yo he tenido una atención de 30 pacientes. Hoy día jueves he atendido a 15. Pongamos que mañana es viernes.
pongamos que ya estamos sábado, mañana es viernes, atendí 10, el sábado atendí 5 o 30. Es decir, el número de productos que has realizado o has alcanzado se llama producción. Pero la cobertura, hay dos enfoques. ¿Cuántos sujetos has atendido y los sujetos que tienes que atender? Sujetos atendidos por sujeto de atender. Por ejemplo, sujetos atendidos, atendí 40, pero tenía que atender 100. Yo divido 40 entre 100, porque atendí 40 y viene a ser pues, casi 40%, ¿no? Menos de la mitad. Si tenía que atender 100 y atendí 50, sería el 50%. Entonces, la relación entre los sujetos que he atendido sobre lo que yo voy a atender es la cobertura. Pero también la otra definición es que la cobertura es la relación entre los pacientes que necesitan, ¿no? Usaron el servicio de lo que necesitaban. Por ejemplo, la población que usó el servicio fue 10,000 en un mes, pero la población que necesitaba era 20,000, pero usaron solamente 10,000. Esta es una cobertura del 50%. Entonces hay dos definiciones de cobertura. Los pacientes que necesitaban atenderse y los pacientes que atendiste sobre lo que necesitaban. Esa es cobertura. La cobertura en términos prácticos es cuántos pacientes ustedes han atendido del total que necesitaban atender a cuántos han alcanzado a atender. Esa es cobertura. Concentración es la veces que una persona regresa a atenderse. Número de atenciones sobre número de atendidos. Yo he ido en un mes 3 veces al Hospital Carrión. Esta es mi concentración. Solamente fui una sola vez, es 1. El número de veces que tú has atendido se llama, que te has ido a atender, te han atendido, se llama concentración. Pero la utilización, productividad y rendimiento son indicadores de proceso de cantidad. Miren usted, utilización es los recursos que has utilizado y los recursos que tienes. ¿Cuánto has utilizado de lo que tienes? Poco usamos. Productividad es la cantidad de productos sobre lo que tú tienes y rendimiento de los productos alcanzados sobre los recursos que has utilizado. Vamos a ver ejemplo mejor. Un médico realizó 50 atenciones nuevas y además de atender a 50 personas, ¿no? Ha puesto 50 dispositivos intrauterinos como planificación familiar. Los días que ha elaborado en un mes, te contemos pues feriados o domingos, son 22 días. Y él tenía que en realidad utilizar 100 DIUs en ese periodo, pero ha puesto 50. El médico labora 6 horas de 8 a 2 de la tarde, pero acuérdate que su trabajo efectivo de la consulta, la norma dice 4 horas. De 6 horas programadas, solamente hace 4 horas efectivas de 6. Las otras 2 horas hará capacitación, pues, ¿no? Hará investigación. Entonces, cuando hablamos de utilización, número de horas que ha trabajado, 4 horas por el total de días y número de horas que se le contrató por 6 horas. Sale 66.6. Pero si hablamos de productividad, ¿cuántos dispositivos hizo inserción? Insertó 50 dispositivos, ¿no? Y lo ha hecho porque él estaba programado 6 horas diarias por los 22 días. Sale 0.38. Pero si habla de rendimiento, insertó 50, igual que productividad. Pero en la productividad tú tienes que contar las horas que él ha sido contratado 6 horas. Pero el rendimiento, mi rendimiento, yo tengo que dividirlo entre 4, porque el rendimiento se utiliza las horas que ha realizado el procedimiento, las horas efectuadas. Una cosa es tener 6 horas, eso ya es productividad, pero si tú has ejecutado 4 horas nomás para atención, ese es rendimiento. Entonces, una cosa es productividad y rendimiento. Por ejemplo, productividad. El médico atendió 50 pacientes en una semana, por un ejemplo, en una semana, y mi productividad tengo que dividirlo entre las 6 horas, porque a mí me contratan por 6 horas, ¿no? Por 22 días. 50 pacientes que he atendido entre 6 horas por 22 días. Pero si yo quiero hacer mi rendimiento, yo divido los 50 pacientes, pero no entre 6 horas que eran programadas, sino 4 horas que yo ejecuté, porque la consulta es 4 horas sobre los 22 días. Entonces no es mismo productividad que rendimiento, no es lo mismo. Y producción es solamente el número de pacientes, el número de consultas. Costos y beneficios es otro indicador que
que uno dice cuánto voy a gastar y veo el beneficio. Si voy a gastar mucha plata y poco beneficio, no me comprometo, ¿no? Con esa actividad. Pero también, además de indicadores de calidad, de disponibilidad, indicadores de calidad, ¿no es cierto?, de rendimiento, producción, hay indicadores de calidad. Un indicador de proceso de calidad puede ser capacidad de respuesta, excelencia técnica y calidad humana. Hay tres grandes grupos: capacidad de respuesta, excelencia técnica y calidad humana. Y cada uno de estos grupos tienen sus indicadores, ¿no? Capacidad de respuesta, excelencia técnica y calidad humana. Capacidad de respuesta puede ser tres: integralidad, oportunidad y continuidad. Y luego viene la excelencia técnica. Entonces, tres indicadores, miren ustedes: continuidad, oportunidad, integralidad. La capacidad de respuesta y tres indicadores: integralidad, ¿qué más? ¿Cuál es la otra? Oportunidad y continuidad. Integralidad, oportunidad y continuidad. ¿Qué cosa es integralidad? Yo realizo prevención, promoción, recuperación y rehabilitación. Esa es integralidad. ¿Quieren saber ustedes cómo lo miden la integralidad? Es de calidad el indicador, la oferta de servicio, pues, o el acceso. Por ejemplo, la oferta simultánea. Yo me voy al hospital Loaiza. Me atendieron bien, recuperación. Me han hecho rehabilitación por dolor de la cintura, rehabilitación. Pero no hay quien dé las charlas, no hay pues promoción. Y tampoco hay prevención porque no hay vacunación, vacunatorio, no hay prevención. Entonces, la integralidad tiene que haber prevención, promoción, recuperación y rehabilitación. Tiene que haber una oferta simultánea. Si no, no estoy dando integralidad. Un indicador de calidad es integralidad, que pertenece a la capacidad de respuesta. Pero la capacidad de respuesta no solamente es integralidad, es oportunidad y es continuidad. Integralidad. La integralidad, entonces, la oferta simultánea y el acceso a los servicios. El acceso a los servicios, por ejemplo, puede ser acceso interno. ¿Cuántas personas los he referido al... Yo trabajo en Carrión y los he referido al Loaiza al 2 de mayo. ¿Cuántas personas he referido sobre el total de personas que referí? Referí a 30 y de los 30, ¿cuántas de esas 30 que referí han sido atendidas en los hospitales? Ese es acceso interno. Pero en la accesibilidad externa, yo trato de hacer convenios para que de esa manera los hospitales me acepten a los pacientes que refiero. Tienen la obligación por referencia, pero mejor si firmo convenio, mejor todavía, estamos más, tenemos alianzas estratégicas. Entonces el acceso es interno o externo. Además de la integralidad, otro indicador de capacidad de respuesta es la oportunidad. Su nombre lo dice, oportunidad significa que me han atendido a tiempo, a su debido tiempo. La oportunidad puede ser antes de la demanda o después de la demanda. La oportunidad antes de la demanda es el tiempo desde que yo quise ir a mi centro de salud al hospital y entré en contacto. Yo, por ejemplo, quise ir a las 8 de la mañana, pero me fui primero a mi banda, me fui a Metro, me fui a Bon a hacer algunas compras y recién fui a las 11 de la mañana al hospital. Ahí esa oportunidad, por ejemplo, atenderlo a tiempo, depende de qué. Depende de la persona, es antes de la demanda. Yo me distraje en otras cosas, pues no. Entonces la oportunidad puede ser antes de la demanda y después de la demanda. Antes de la demanda, ¿cómo lo mido? Simplemente yo le pregunto, pues no, ¿cuánto tiempo se ha demorado de que salió de su casa y llegar a la posta al hospital? Por si se fue a otros lugares, ¿no? Antes de la demanda. La oportunidad es después de la demanda. Yo llego al hospital y voy a triaje, voy a consultorio, voy a estadística, entonces ahí me demoro. Llego a las 7 y me atienden a las 10, 11. Ese después de la demanda, ¿no? Hora observado, hora de atención, 11 de la mañana. ¿A qué hora llegué? 7 de la mañana, la diferencia. Y el valor esperado debe ser, pues, 60 minutos o menos, ¿no? Oportunidad, después de la demanda. El otro indicador de capacidad de respuesta, además de integralidad y oportunidad, es la continuidad. Continuidad significa que los servicios no se interrumpan. ¿Y yo cómo lo voy a medir la continuidad? Puede ser falla del usuario. Yo le di los sartán para la presión, le di un diurético
y la persona interrumpió su tratamiento, pero porque no quiso tomar diurético solamente losartán. Entonces la falta de continuidad, la interrupción depende del paciente que no fue responsable, falla del usuario, pero también puede ser falla de los servicios. Me atendí en consultorio externo y resulta que no había para hacer hemograma, aglutinaciones en el laboratorio, no había placa de rayos X para hacer una placa en pulmones. Entonces, la falta de continuidad puede ser falla del usuario o puede ser también falla del servicio por falta de insumo. El otro indicador, además de la continuidad, primero hemos visto la integralidad, es la excelencia técnica. Así como hay capacidad de respuesta y excelencia técnica. Su nombre lo dice, la excelencia técnica es la capacidad, los conocimientos, la destreza que tenemos los que trabajamos en salud. Y la excelencia técnica puede medirse a través de indicadores de fiabilidad, profesionalidad, credibilidad, seguridad. Fiabilidad, profesionalidad, credibilidad y seguridad. ¿Qué cosa es fiabilidad? Tu nombre lo dice, es la habilidad para cumplir con el servicio prometido, es la habilidad para ejecutar el servicio. No es fiable ese hospital porque no me hicieron la endoscopía a tal sitio, no me llegaron a operar tal día. No es fiable, no ha cumplido lo que yo había prometido. La habilidad para ejecutar el servicio prometido cuidadosamente, de manera esmerada, se llama fiabilidad. ¿Qué cosa es profesionalidad? Profesionalidad significa que tengo mucho conocimiento, mucha experiencia, habilidades. Profesionalidad. Entonces, la excelencia técnica se mide a través de la fiabilidad, profesionalidad, credibilidad y seguridad. Credibilidad es la veracidad con que uno expone. Y seguridad es minimizar los riesgos cuando lo vamos a operar, que no necesita complicaciones. Esa es la seguridad. ¿Cómo mido yo la fiabilidad, profesionalidad, credibilidad y seguridad? A través de normas que citan protocolos, que sean guías de práctica clínica. A través de normas, protocolos, yo voy a medir el cumplimiento de estos 4 indicadores de excelencia técnica. Y terminamos con la calidad humana. La calidad humana se mide con indicadores de cortesía, CCCC, C de cortesía, C de confidencialidad, C de comunicación y C de comprensión. CCCC, cortesía, ¿qué más? Confidencialidad, comunicación y comprensión. Cortesía significa que yo lo atiendo con respeto, muy amable, sonriente al paciente. Estoy cumpliendo este indicador de cortesía, de calidad humana. Confidencialidad significa que yo le guardo el secreto a los pacientes. No voy a decir que uno tuvo VIH, que una tuvo una hija que a los 10 años tuvo un embarazo adolescente. No voy a decir que tuvo tuberculosis. Oye, estoy faltando a la confidencialidad. No basta con cortesía, sino practicar la confidencialidad. Es un indicador de calidad humana. Comunicación y comprensión. Comunicación, su nombre lo dice, informo de manera clara al paciente, ¿no? Lo miro a los ojos, como acá en la figura, le miro a la cara, a los ojos. Pero la comprensión significa el que conozco a mi paciente de manera personalizada y la quiero ayudar, ¿no? Tengo un contacto más con él o con ella, comprensión. Entonces, la 4C, ¿cuáles son los indicadores de calidad? Cortesía, confidencialidad, pero calidad humana. Cortesía, confidencialidad, comunicación y comprensión. Cortesía, confidencialidad, comunicación y comprensión, la 4C. ¿Cómo lo mido? A través de una encuesta de opinión, pues. Una encuesta de satisfacción, me doy cuenta si ha habido comprensión, si ha habido comunicación, cortesía o confidencialidad, ¿ya? Son los 4 indicadores de la calidad humana. Pero no solo eso que hemos visto son indicadores cantidad y calidad de procesos. Y los indicadores de resultados son de 2 tipos, efecto e impacto. El efecto es toda la mortalidad. Si yo veo que hay la incidencia, la prevalencia, ¿no? Ese es el efecto. Por ejemplo, incidencia de enfermedades inmunoprevenibles, hay menos incidencia, menos tos convulsiva, menos sarampión debido a la campaña de vacunación. Entonces, los indicadores son de efecto. Indicadores de resultados son de efecto, es decir, resultado inmediato y directo en los servicios, efecto. Pero los indicadores de resultados no solamente son de efecto,
Hay indicadores de resultado de impacto. La mortalidad materna, la mortalidad perinatal, la mortalidad infantil son indicadores de impacto, ¿no? Acá tienen la mortalidad materna, por ejemplo, ¿no? Y la mortalidad infantil. ¿Qué son la mortalidad? ¿Qué indicadores son? ¿De efectos o de impacto o resultado? Respuesta, 2 segundos. De impacto. Impacto. Efecto solamente morbilidad, efecto solamente es incidencia prevalente, pero muerte materna, muerte infantil, esos son indicadores de impacto, resultados, pero de impacto. Hay resultados de efecto y resultados de impacto. Y para terminar, vamos a hablar de indicadores, pero ya de hospitales. Ahorita hemos hablado indicadores de estructura, por ejemplo, el acceso, que no necesita barreras económicas, geográficas, ¿no? Barreras, por ejemplo, organizacionales, barreras, por ejemplo, culturales. Ese es indicador de estructura, de accesibilidad. Pero los indicadores de proceso pueden ser de cantidad, cobertura, por ejemplo, rendimiento, ¿no? O puede ser indicadores no solamente de proceso de cantidad, sino indicadores de proceso de calidad, Capacidad de respuesta, ahí tienen bastantes indicadores, ¿no? Calidad humana, calidad técnica. Y tenemos indicadores de resultado, que puede ser de efecto y puede ser de impacto. Ahora vamos a ver indicadores, pero ya en los hospitales medianos, pequeños, medianos o grandes, ¿no? Indicadores de hospitales pequeños, medianos o grandes. Indicadores de consultoria. Hospital 2.1 es un hospital pequeño, hospital 2.2, hospital mediano y 3.1, que es el hospital más grande. Entonces, los indicadores de consulta tenemos rendimiento. 5 pacientes por hora, 4 y 4. Ven un poquito más cuando es en los postas o centros en el hospital pequeño. Como es hospital pequeño, hay menos complejidad, ¿no? En la atención. Entonces se le pone 5. Hospitales medianos, 4. Y el hospital 3.1, que es de gran complejidad, 4 también. Muchos hablan de 4, 4, 4 por si acaso. ¿Eh? Muchos hablan de 4 por igual ya. Utilización de consultorio, ¿qué significa 2? 2 significa que utilizas en la mañana y utilizas en la tarde. 1 y 1 son 2. Cuando tú veas 2, significa que los consultorios lo estás utilizando tanto en la mañana como en la tarde. Eso debe ser 2, 2, 2, porque lo utilizas en hospitales pequeños, medianos, son grandes, porque en la tarde no deben estar ociosos los consultorios. Y la hora médico lo tenemos que cumplir viendo 4 pacientes por hora, por lo menos en un 90%. ¿Cuáles son los indicadores de hospitalización? Consulta ambulatoria, la utilización de los consultorios, el rendimiento es lo que más utilizamos, ¿no? Indicadores de hospitalización, promedio de permanencia 469. ¿Cuántos pacientes pueden estar cuántos días en un hospital pequeño? 4 días, pues, porque es un hospital de poca complejidad. Van infecciones urinarias, pueden haber diarreas, neumonía, pero el hospital de mediana complejidad, estatus asmático, por ejemplo. Entonces tienen 6 días. Y los hospitales de gran complejidad muchas veces son pacientes con cáncer, con estatus asmático, ¿no? Aquí es asma bronquial, pero aquí es un estatus asmático, convulsiones, están más días hospitalizados. Por eso es 4, 6, 9, ¿no? El estándar. El intervalo de institución, todo es 1. Es un día nomás que puede estar vacía la cama. Si un paciente se dio de alta el lunes y yo lo mido y resulta que el martes, miércoles, jueves no se ha cubierto, sería 3. Un día significa que un día nomás estuvo vacía la cama. Está bien que sea 1, pero ya 3, 4, son 3 o 4 días que no se han llenado a pesar que es caro, ¿no? Entonces, el intervalo de sustitución te va a medir cuántos días la cama está desocupada. Intervalo de sustitución. Promedio de permanencia, cuántos días el paciente está hospitalizado. Porcentaje de ocupación son 90, no es 100%. Tiene que tener un 10% de camas libres por si acaso. No avisa cuando hay un terremoto, ¿no? Porcentaje de ocupación. El rendimiento ya viene de la promedio de permanencia y de ocupación. La tasa de infecciones siempre les he dicho que no debe pasar de 7%. Actualmente ya muchos están hablando incluso 5%, ¿eh? 5%, pero dejamos para el examen
7%. La tasa bruta de letalidad, ¿cuántos pacientes por 100 pacientes, cuántos mueren de enfermedad? De 100 pacientes tuberculosos, ¿cuántos murieron por la misma TB? 4, ¿no? Letalidad. Reingresos es que el paciente le diste de alta, de hospitalización, y volvió al hospital antes de la semana, menos de 7 días, 1, 2, 3%, ¿no? Y cobertura de parto, hospitales pequeñas, medianas y gran complejidad, es el 100%. Entonces acá es importante por medio de permanencia, intervalo de sustitución, porcentaje de ocupación de cama. Eso es lo más importante, ¿eh? En las inversiones intrahospitalarias. Y los indicadores de emergencia, ¿qué podemos decir? Tenemos acá porcentaje de pacientes en sala de observaciones con estancia igual o 24 horas. Los pacientes que están observados en emergencia no deben estar más de 24 horas. Debe estar horas o máximo un día que 24 horas. Y ustedes ven qué porcentaje de pacientes están 24 horas o más, 5, 8 y 10. Quiere decir que hasta un 5%, pequeña complejidad, 8% pacientes de hospitales medianos y hospitales complejos como el Loaiza, María Auxiliadora, 10%. En la práctica, esto nos pasamos. Hay pacientes que están 3, 4 días en observación en emergencia, hospitalizado en observación, 4 o 5 días, no debe pasar de un día. Están 4 o 5 días porque no hay camas a veces, pues, y se quedan más días ahí en observación de emergencia. Porcentaje de reingreso de emergencia menos de 24 horas. Le di de alta y antes del día, menos de 24 horas, ya están regresando al hospital. Son indicadores de emergencia. Centro quirúrgico llamado sala de operaciones. De acuerdo a la complejidad, 2-1, 2-2 o 3-1. Rendimiento de sala de operaciones 5-4-3. Pero aquí usamos bastante porcentaje de operaciones suspendidas, 5%. En el 2-1, 2-2 y 3-1, 5%. De 100 pacientes que ibas a operar, puedes suspender las operaciones hasta un 5%. Faltó cama, faltó anestesia o algún problema de cirujanos. Bueno, puedes, no es ideal, pues, ¿no? Todas las operaciones programadas no deberías suspenderlas, pero si las suspendes, por lo menos de 100%, suspende un 5% máximo. Y acá, por ejemplo, encefalopatía hipóxica de cerebrados, la cuarta parte sobre 10.000, 10.000 o 1 sobre 10.000. Mortalidad también, no vean ustedes 0.25, 0.5 y 1 por 5.000 pacientes. La mortalidad y la posibilidad de hipoxia va a aumentar en la medida que el hospital es más complejo, porque son operaciones más severas, ¿no? ¿Y cuántos pacientes vuelves a operar? 0.5, 1 o 2%, ¿no? Depende de la complejidad, miren. Centro quirúrgico, sobre todo manejamos operaciones suspendidas. Patología o laboratorio, por medio de análisis por consulta externa. Por ejemplo, acá, en el hospital más complejo, 1 significa que por cada paciente de consulta externa yo le debo pedir un análisis, ¿no? Por lo menos un análisis. Paciente de consulta externa. Si es emergencia, por 2 pacientes, le pido a un paciente un análisis, 0.5. Pero rayos X es menos, es 1, un hospital complejo. Los pacientes que van a la consulta, ¿a quiénes le programamos exámenes de pulmones? La quinta parte, 0.20, ¿no? Y la mitad si es emergencia. Y si va a farmacia, ¿cuántas recetas por consulta externa? Por medio de receta, hago 2 recetas por consulta externa. Y por emergencia, ligeramente más. Entonces hay indicadores también hospitalarios, y los indicadores de hospitalarios, sobre todo es de hospitalización, de consulta externa, es de sala de operaciones, ¿no? Fundamentalmente. ¿Preguntas?
Adriana, voy a pasar lista. ¿Está? Sí, doctor, disculpe, lo que pasa es que estoy en el carro recién llegando a mi casa, no sé si se me escucha. Ya está, voy a dejar de grabar ya. Ya está grabado.